La Unión Europea es un actor global que cuenta con capacidades objetivas en materia de población, comercio, ayuda y cooperación internacional. Es dueño de la cuarta parte del comercio mundial y en cooperación internacional el 60% del total. Aparte de poseer una de las mejores estructuras diplomáticas con más de 125 delegaciones en todo el mundo. Por ese motivo, se dice de forma general que la acción exterior de la Unión Europea es uno de los grandes retos en el futuro de todos los europeos, ya que se hace necesaria una mayor integración para la política exterior y seguridad común. En ese ámbito, para sacar el máximo partido a sus objetivos políticos, económicos y comerciales, debe adaptarse a un contexto internacional. A principios de los años 70, la relación entre México y la entonces Comunidad Económica Europea, CEE, era casi inexistente. Fue bajo el mandato del presidente Adolfo López Mateos cuando se dio el primer impulso al establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la CE, con la presentación de las credenciales del embajador mexicano Primo Villa Michel ante la CEE el 14 de marzo de 1961. Sin embargo, a pesar de la existencia de una voluntad europea de desarrollo, su política comercial y economía exterior, esta se encontraba en esa época enfocada en sus relaciones con sus antiguas colonias francesas, y esto constituyó un freno institucional con las relaciones de México. Hubo que esperar hasta 1975 para el inicio de una relación formal a través de la firma del primer acuerdo de cooperación. Este acuerdo fue uno de los primeros firmados con la CEE, con un país que no pertenecía al grupo de los estados de África, del Caribe y del Pacífico. Dicho acuerdo fue un instrumento de cooperación comercial y económica de tipo no preferencial, a través de la cual las partes se comprometían a aplicar de manera recíproca la cláusula de la nación más favorecida. Después del ingreso de España y Portugal a la Comunidad Europea en 1986, estos miraron hacia América Latina y encontraron un contexto favorable para el desarrollo del comercio entre las naciones, después de que tuviera lugar la visita de Miguel de la Madrid a Europa. Se le dio un impulso a las relaciones en México, además de que nuestro país aparecería después de su ingreso en el GATT. En ese mismo año como uno de los mercados emergentes más dinámicos de la escena internacional. En este acercamiento político, México y la CEE decidieron negociar un nuevo acuerdo más amplio con la finalidad de aumentar los intercambios comerciales y económicos. Asimismo, reforzar el ámbito político en sus relaciones, por lo que se negoció un nuevo acuerdo que se sustituyó al de 1975, cuyo objetivo había quedado obsoleto a comparación del desarrollo de las relaciones que querían tener. El Acuerdo de Cooperación de 1991 con carácter no preferencial, representado para la fecha y firmado para el modelo más avanzado entre los acuerdos celebrados entre Europa y un país latinoamericano. Su objetivo era la consolidación, profundización y diversificación de las relaciones entre las partes en beneficio mutuo. Se expresó el deseo de ambas partes de ampliar y de diversificar su comercio recíproco, así como el incrementar su cooperación comercial, económica, científico-técnica y financiera. En 1995 se hizo una declaración solemne ante el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y México, en donde anunciaron su voluntad de inscribir una relación en un acuerdo nuevo que permitiría una ampliación ya establecida del acuerdo de 1991. Este acuerdo estaría mucho más elaborado que los precedentes. Este incluiría un acuerdo de asociación dividido en tres partes: política, comercial, económica y cooperación. La firma del Acuerdo Global de 1997 inauguró una nueva fase en las relaciones entre México y la Unión Europea. Tradujo una voluntad por parte de la Unión Europea de desarrollar su relación con los países de América Latina, con los cuales quería firmar acuerdos más importantes. Esa voluntad de desarrollo económico existía por parte de México también, que tenía el proyecto de multiplicar sus acuerdos de liberación económica con otros países, y que a su vez le beneficiaba porque la Unión Europea se componía de la mayoría de los países de Europa y así tendría un acceso al mercado. A nivel económico, este acuerdo constituyó un marco para fomentar
el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, incluyendo una liberación bilateral y preferencial. En el ámbito mexicano, el interés en firmar el acuerdo con Europa nació antes de la necesidad de diversificar su comercio y fortalecer sus vínculos, así como lo quería hacer con el norte de América, con Estados Unidos y Canadá. Entonces estuvo muy interesado de poder abrirse a las relaciones internacionales. Para poder negociar los diferentes asuntos relacionados con el tratado se realizaron una serie de rondas para revisar los contenidos que se tenían en común y lograr todos los objetivos posibles. La primera ronda se llevó del 9 al 13 de noviembre de 1998 en la Ciudad de México. En ella se llevó a cabo la primera reunión técnica de la negociación del Telecum. Las partes intercambiaron propuestas de texto, en donde se hablaron de los puntos más importantes: comercio de bienes, reglas de origen, salvaguardas, normas técnicas, prácticas desleales, servicios, movimientos de capitales, competencia, compras de gobierno, propiedad intelectual y solución de controversia. Así se la pasaron con la ronda 2, la ronda 3, la ronda 4, la ronda 5, la ronda 6, la ronda 7, la ronda 8, la ronda 9, las cuales se llevaron a cabo entre 1998 y 1999, con el fin de establecer cada uno de los puntos determinados al inicio de la negociación. Después de 9 rondas de negociación entre México y la Unión Europea que iniciaron en julio de 1998, se acordó llegar a una etapa de firma del tratado, la cual inició el 24 de noviembre de 1999 y concluiría el 1 de julio del 2000, fecha en que se considera entraría en vigor el acuerdo. Este tratado se formalizó el 23 de marzo del 2000 en Lisboa y tiene como objetivo la liberación progresiva y recíproca de bienes industriales, así como también de bienes agrícolas, entre México y los Estados miembros de la Unión Europea. El 1 de julio del 2001, un día antes de las elecciones presidenciales, es cuando entra en vigor este tratado para la liberación de servicios. En el 2003, la Unión Europea eliminaría los aranceles al 88% de los productos mexicanos. 2006. Propiedad intelectual. El Telecom no incluye compromisos específicos en materia de propiedad intelectual, sino que se limita a reafirmar la adhesión de las partes a una serie de instrumentos internacionales. A pesar de eso, también se establece un comité especial para resolver dificultades que se pudieran presentar en temas de protección de derechos de propiedad intelectual. Ese comité se ha reunido regularmente desde el 2006 y ha podido tratar incluso temas que no estaban mencionados en el, tales como protección de indicaciones geográficas. 2009. Inversiones. Relacionados paralelamente al Telecom, existen tratados bilaterales de inversión entre México y muchos de los Estados miembros de la Unión Europea, ya que la competencia comunitaria en esta materia era muy limitada antes del Tratado de Lisboa de 2009. Esto es legalmente posible solo desde el Tratado de Lisboa de 2009, pero no tendría sentido sino en el contexto de un capítulo completo de inversiones, incluyendo también compromisos de acceso a mercados y de trato nacional. 2009. Evolución del comercio de mercancías entre la Unión Europea y México. En 2009, el comercio total de mercancías entre México y la Unión Europea alcanzó 34.5 mil millones de euros, lo que representa un incremento del 122% en 10 años. 2009. Relación comercial. Aunque la relación comercial sigue generando un importante déficit para México, es interesante notar que desde que existe el Telecom, las exportaciones de México hacia la Unión Europea han crecido en 165%, es decir, a un ritmo más sostenido. 2009. Crisis. El dinamismo del comercio entre la Unión Europea y México resistió la crisis mundial de 2009, aunque en ese año los flujos de ambos sentidos sufrieron una contracción cercana al 30%. 1999-2010. Evolución del Telecom. Desde que entró en vigor el Telecom, el comercio de servicios entre la Unión Europea y México se ha incrementado a un ritmo muy rápido, aún mayor que el comercio de mercancías, lo cual representa más del 150%.
En el año 2010, otra destacada inversión europea en México se encuentra en el sector de las telecomunicaciones con la compañía telefónica Movistar. En el 2010, el fabricante de cerveza holandesa Heineken compró uno de los dos grandes productores de cerveza en México, Cuauhtémoc de FEMSA, con una inversión de más de 6.5 mil millones de dólares. En el año 2011, el proyecto de facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, conocido como PROTELEC-UEM, cuyo cierre financiero se registró en diciembre del 2011, generó una excelente relación entre el gobierno mexicano y la Comisión Europea en materia de cooperación económica. En el año 2012, la participación de la Unión Europea con las exportaciones hacia México ascendieron a 28 mil millones de euros, un 17.6% por encima de su nivel de comparación del año del 2011. El grupo de productos más importantes fue de maquinaria y equipos de transporte, seguido por productos químicos que incluían farmacéuticos, al igual que productos agrícolas que incluían las materias primas y pescado. En el año 2016-2017, conocido como año dual, es porque ya que a partir de junio del 2016 se iniciaron las negociaciones para modernizar el TLQM y se le conoce año dual ya que fue una iniciativa que promovió un mejoramiento de entendimiento entre México y Alemania mediante actividades artísticas, científicas y gastronómicas, entre otras. En el periodo de junio del 2016 a junio del 2017 se llevó a cabo el Año Dual Alemania-México, durante el cual Alemania se presenta en México con alrededor de 1,000 actividades para ampliar la cooperación entre ambas naciones a fin de crear una alianza para el futuro. En el año 2018, después de 10 rondas, se concluye la negociación el 21 de abril en Bruselas, Bélgica. Lo más relevante de esto fue el incremento de oportunidades de acceso a mercados a productos agroalimentarios y la ampliación de cobertura de servicios, al igual que la extensión de acceso de compras públicas, la facilitación de participación de las pymes en comercio internacional y el comercio y desarrollo sostenible y protección para la biodiversidad. En cuanto a las ventajas y desventajas, tenemos la reducción arancelaria, intercambios comerciales, la atracción de insumos y tecnología para empresas mexicanas, generación de empleos, consolidación de una posición estratégica dentro del comercio y el dinamismo a la actividad comercial y económica. Continuando con las desventajas, tenemos que debido a la diferencia normativa que existe entre lo que es México y la Unión Europea, hay una limitación de productos nacionales los cuales no pueden entrar en lo que es la Unión Europea. También México apenas exporta una tercera parte de lo que importa, tiene un gran desequilibrio comercial entre México y la Unión Europea, bastante importante por cierto, y el tratado del Telecom llega a profundizar desigualdades económicas, sociales, ambientales y culturales que afectan a México con el tratado de libre comercio que tiene con América del Norte. Con las ventajas y desventajas previamente analizadas, podemos dar la conclusión de que no siempre van a ser ventajas. Es obviamente que siempre van a estar incursionadas las desventajas, pero lo que siempre se busca aquí es que haya más ventajas que desventajas. Tal es el caso como lo que estuvimos analizando, en el cual podemos ver que México ha tenido una importante apertura comercial, no solamente con lo que es la Unión Europea, porque ya como se vio en las ventajas, también tiene una mejor posición, un mejor posicionamiento en lo que es el mercado global, teniendo así una muy importante posición a nivel de exportaciones, así como también la entrada de inversiones europeas a lo que es el territorio mexicano, proporcionando así una mayor cantidad de empleos y crecimiento en la economía. Uno de los principales sectores que se vieron beneficiados para México fue el agropecuario, ya que al inicio de las transacciones con la Unión Europea, los principales productos exportados eran
productos del sector primario, es decir, como las frutas y algunas verduras. Paso del tiempo, este tratado también ha recibido algunas actualizaciones, las cuales contemplan, una de ellas y son de las más importantes, la reducción de cuotas arancelarias en ciertos productos. Otros ejemplos, independientemente de lo que son el comercio, también entran los intercambios de estudiantes universitarios, apoyo a sectores del turismo, es decir, para su desarrollo, y también para apoyo a trabajadores, es decir, que puedan trabajadores, gente mexicana, poder ir a trabajar en algunas regiones de lo que es la Unión Europea.